La palabra Lazareto viene de la orden de San Lázaro, un santo católico que se dedicó en toda su vida a atender a los enfermos que padecían el referido mal, el mal de la lepra. Para el año 1120, en Jerusalén, 1120 después de Cristo, se crea esa referida orden. De ahí viene el nombre que se le da Lazareto, el sitio donde iban la orden de San Lázaro a atender a los enfermos del mal de Hansen o de la lepra conocido. Tenemos citas históricas. La más antigua es la referencia que se hace en la Biblia en Levítico 13, 45, 46, donde Dios le habla a Moisés y a Aarón y le dice de la manera como tenían que atender a esa gente que padecía esa plaga. En la cita se refiere a que esas personas tenían que rasgársele sus vestiduras, no hacerle el aseo a sus cabelleras, mantenerlo fuera de la población, que tenían que estar fuera del campamento. Y cuando se acercara a un individuo que fuera sano, una persona que padecía la referida plaga, el individuo tenía que gritar inmundo, inmundo, inmundo hasta 3 veces, para que la gente conociera que estaba al frente de una persona que tenía la plaga de la lepra, conocida hoy en día como la lepra. Durante siglos existió la creencia de que la lepra era una enfermedad contagiosa que generó la necesidad de aislar y alejar a los enfermos. Este hecho también determinó que el dinero que usaran fuera de circulación restringida, acuñado únicamente para ellos. Cada país, con sus leprosarios, tal como se les llamaba a sus albergues, hicieron monedas con valor fiduciario para mantener la actividad económica como parte de su vida cotidiana donde los enfermos convivían. Ser leproso era un tabú, la lepra era un estigma, un tabú. Y ser leproso implicaba ser considerado como el estrato más bajo de la sociedad al momento. Recuérdese que no existían enfermedades que son consideradas más temibles e incurables. La lepra para el momento no solo era un tabú y un pecado, sino que también era una enfermedad muy difícil de tratar. Y era una enfermedad en su condición de degenerativa, una enfermedad que dejaba una huella imborrable. No solo desde el punto de vista psicológico y en la sociedad, sino también desde el punto de vista físico. La enfermedad en su condición de degenerativa deforma a la persona, hace que se presenten llagas y hematomas en toda la piel, hace que los tejidos se ablanden y que parezca que la persona va perdiendo poco a poco los miembros. En algunos casos ese poco a poco es más brusco y en algunos casos no es que parece que va perdiendo los miembros, sino que efectivamente la persona se ve obligada a sufrir de amputaciones debido a las consecuencias de la enfermedad. Al occidente de Venezuela, en el lago de Maracaibo, está enclavada la isla de Providencia, convertida en Lazareto por decreto del libertador Simón Bolívar desde 1828. Durante más de 150 años, hasta 1985 exactamente, pacientes con lepra la habitaron. Habían en Providencia instalaciones hospitalarias y comunales, 17 pabellones de hospitalización segmentados para hombres y mujeres, una prefectura, una cárcel, plazoletas, una iglesia, una biblioteca, un cementerio, un cine, una oficina de correos,
un mercado y casas para los enfermos que vivían en pareja. El proyecto de investigación sobre la isla de Providencia, como lo llamamos, Providencia, Paisaje Cultural y Herencia Numismática, surge como iniciativa particular de la Gerencia Subsede Maracaibo en el marco del Día Internacional de los Museos celebrado durante el año 2016. En esa ocasión, el temario planteado involucraba los paisajes culturales y su importancia para la sociedad. Quisimos ver, en cierto punto, cómo vincular una colección numismática, cómo vincular una moneda a un caso tan especial como lo son los paisajes culturales. Y determinamos que en Venezuela el mejor ejemplo y precisamente el enlace existe en la historia y tradición de la isla de Providencia, puesto que fue un ambiente particular en el cual instalaron a una población muy especial y esa población desarrolló su vida y su actividad allí, modificando el entorno como es propio de los paisajes culturales, pero incluyendo entre las tantas variables de vida y sociedad un circulante muy particular, que precisamente es el punto de partida y está presente en nuestra colección numismática. Trabajadores del Banco Central de Venezuela y varios colaboradores hicieron 4 expediciones bimensuales para constatar los vestigios de una isla que hoy está deshabitada. Allí todavía se percibe el tránsito de almas que se fueron. Personas que sufrieron el estigma de la sociedad, que creyó haberlos relegado a la soledad, pero que se acompañaban con sus congéneres, quienes padecían la misma patología. Muchos recuerdos de mi niñez cuando íbamos hacia allá generalmente en Navidad, que teníamos la oportunidad, es que al uno llegar allá al muelle, les obsequiaban una bolsa con una manzana, una galleta de soda y caramelos de la Suiza. Ese olor todavía persiste. Cuando yo hay manzanas y veo esa combinación de lo que le nombré, me traslado por inmediatamente a esos momentos. Las edificaciones que existían, las áreas por donde generalmente uno iba, el muelle, todos esos recuerdos. De todo lo bonito, por decir algo, lo triste, ¿no? De ver cómo Isla Providencia era todo un pueblo, muy bonito, y encontrar tantas ruinas, todo en el suelo, pues. Muy pocas edificaciones quedaron levantadas. La primera edificación es la parte de la administración, donde estaba el vigilante. Estaba la parte donde se recibía todo lo que era la alimentación, los almacenes. Y en la parte de atrás, que no se me olvida, donde estaba el padre Simeón, que por lo general, cuando uno iba, siempre estaba parado en el balcón, que estaba en la parte de atrás. Encontrábamos el cine a la izquierda, y a la derecha ya veíamos el primer pabellón de hombres. Estaba hacia el fondo el cementerio. Frente a la iglesia era como el centro de la Providencia, porque estaban 2 pabellones, que era el de los hombres, y hacia adentro, y yendo hacia la cárcel al final, estaba la enfermería, el área de hospitalización. Había un bar, por decir así, donde jugaban billar, vendían licor, estaba la biblioteca, habían talleres de carpintería y comercio, bodega, había una barbería, todo un pueblo muy bien organizado.
Todo era bueno, bonito, buenos médicos, buena asistencia y todo muy completo y muy normal. Los pacientes muy queridos. Habían, Dios mío, como, bueno, hasta tiempo atrás, como 100 y pico de pacientes. Los pacientes eran bellísimos, conformes con su suerte. Y el tren de enfermería y de médicos también muy bien atendidos en aquellos tiempos. Todo era muy bonito. El que estaba en la enfermería, los que tenían sus casas con sus compañeras, tenían sus animales y todas sus cosas. Eso era, como se dice, muy bonito Isla de Providencia con sus pacientes. Era como era todo muy, muy, muy bonito. Muy bonito todo. El que tenía su casa con su compañera tenía sus animales, jardín, criaban cochinos, se los vendían a la misma casa, gallinas, tenían de todo. Iban y salían a Maracaibo, los que estaban en buenas condiciones, pero todo era muy bien. Es un tema muy interesante, aunque muy poco conocido y divulgado, dado a que no hay medios informativos para dar a conocer esa fase de nuestra historia, de esos personajes que padecieron el flagelo de la enfermedad de la lepra o la enfermedad de Hansen, conocido como el bacilo de Hansen, que fue su descubridor. Cuando hemos hecho el recuento acerca de lo que es la historia, por qué se aislaban los enfermos de la lepra, era por el referido temor al contagio. Es más, hay charadas, cuentos, chistes y bromas que se hacían en la época, donde una persona agarraba la taparita para tomarse el café, entonces otro hacía referencia, mira, en el mismo sitio que tomaba el leproso, tomó el señor el café. Y esa persona quedaba tan impactada por haber tomado en ese sitio que iba a lavarse la boca, pero con una manera tan intensa que se podía hasta romper los labios, ¿no? Imagínense el pánico que tenían a ser contagiados por la enfermedad. Como ya dije, a contagiarse de la lepra implicaba claustrar su vida y arruinar su vida para siempre, porque quedaba confinado a una especie de cárcel. Eso padecían los enfermos de lepra, fuera de la miseria, fuera de la desidia, fuera de la restricción alimenticia que muchas veces padecieron, ¿no? Son todas esas cosas que aterrorizaban a la población. Ahora bien, una de las cosas que imperaba, que no se sabía si la lepra se transmitía por contacto o se suponía, las personas se empezaron a preocupar, dado que dichos enfermos de lepra, ellos manejaban las monedas de circulación nacional. Entonces, causaba mucho estupor, mucho miedo y susto tomar una moneda y pensar que esa moneda la hubiera agarrado un leproso. Y que por haber agarrado esa moneda, uno pudiera contraer la enfermedad de la lepra. Claro, eso generó una alarma pública, inclusive al punto que el gobierno decidió crear una moneda de circulación restringida dentro de la zona del lazareto o del leprocomio.
dado consecuencia la creación de lo que conocemos hoy como las monedas en las leproserías. Las monedas de circulación restringida surgen como respuesta al estigma de la lepra y su creencia de contagio. En el caso de Providencia, solo circularían en la isla, en el entorno del lazareto. Así, la enfermedad estaría confinada. Si bien las primeras monedas oficiales que circularon en la isla de Providencia datan de principios del siglo XX, se tiene conocimiento, incluso evidencia fotográfica, de pruebas que se hicieron hacia finales del siglo XIX. Concretamente monedas que indicaban su condición como piezas del lazareto de Maracaibo y una estrella en su reverso. No obstante, surgieron como una necesidad de prevenir el contagio de la enfermedad en el marco del tabú que existía con la lepra a través de la circulación de dinero entre pacientes, personal y usuarios externos que podían llegar a tener acceso al dinero que se usaba en la isla a través de importación de materiales y recursos que eran necesarios para el día a día. Más recientemente tuvimos datos de investigación aportados por el doctor Jacinto Convit. Él se refiere a la moneda de circulación restringida como una forma de contener la proliferación de vicios entre los pacientes de la isla. Así que tenía una doble función, quizás incluso una función mucho más práctica y beneficiosa para los mismos pacientes que para el personal, que para las personas con las que se excusaba que circulaba o que se había creado esa moneda. El 11 de septiembre de 1913 nació en Caracas, Venezuela, el descubridor y desarrollador de la cura de la lepra, Jacinto Convit. Una enfermedad mundial milenaria fue extinguida por una vacuna hecha por un venezolano en el siglo XX, merecedor del Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 1987 y nominado al Premio Nobel de Medicina en 1988. Tengo que hacer referencia, en la historia médica del Zulia aparecen los primeros casos de lepra acerca de unos inmigrantes dominicanos que llegaron acá, eran 6 personas que llegaron, y aquí en Maracaibo tuvieron que ser aislados en una casa de campo esas 6 personas. Bolívar, en su paso en diciembre del año 1826, cuando Bolívar está pernotando aquí en Maracaibo, se da cuenta de la necesidad de crear el aislamiento para los enfermos de la lepra. Es de recordar que en todas las partes del mundo, yo creo que partiendo del precepto bíblico de Levíticos, ¿no?, que tenían que estar aislados fuera de la población. Entonces Bolívar le pareció la idea de agarrar el referido islote, ¿no?, conocido como la isla de los burros o isla de burro, para crear ahí el centro de atención a los leprosos. Y crea un decreto donde se crea el lazareto de Maracaibo, en la isla de los leprosos. Es a partir del año 1826 y entra en función en 1827. Y es en el año 1876, con el gobierno de Guzmán Blanco, es donde se crea el hospital, la iglesia, la biblioteca, el cementerio que ya estaba, y se crea un anexo para alojar a las monjas que cuidaban a los enfermos del mal de la lepra y el personal que trabajaba. Es de notar que ante la presencia de la religiosa,
que pernoctaban ahí, y prácticamente el estigma que tenía la isla de los burros, las religiosas decidieron que en vez de llamarse así la isla de los burros, se adoptara el nombre de la isla de la Divina Providencia. Y de ahí, por eso viene la palabra, la isla de Providencia. O sea, había muchos animales, perros, la gente criaba ya ovejos, chivos, pavos. Era como con otra estructura, pero era como ver un pueblo del oeste, algo así, donde había cada cosa, una sola, pero había algo de cada cosa. Caloroso, que como vimos este día, muchos zancudos, habían épocas donde casi no se podía ir de la cantidad de insectos que había. Explorando la isla, en medio de la maleza, el equipo multidisciplinario de investigadores comienza a encontrar vestigios de sus ruinas. Cuando se observa el desarrollo del urbanismo propio de la isla, se ve que hubo una total armonía entre lo que se edificaba y lo que existía en el sitio. Uno puede observar que no fue invasiva, no fue destructiva la actitud que tuvieron los pobladores hacia la isla. Uno ve que el desarrollo de la vegetación fue respetada. Solamente se observa que exclusivamente se utilizó lo necesario para desarrollar las actividades. Pero en el contexto general de acá podemos observar que no solamente hubo el servicio de atenderlo desde el punto de vista médico, sino que la isla, el centro, fue desarrollando actividades que fueron complementarias a la función de hospitalaria. Realmente se generó una especie de pueblo satélite. Hubo mucho interés en prestar todos los servicios para que estas personas pudieran convivir de una forma idónea. Y tal vez ese es uno de los puntos más importantes de la visión que tuvo nuestro libertador, de a pesar de ser un grupo social excluido, contaron con todos los beneficios que tiene un ciudadano aún en un poblado normal. Providencia, la isla olvidada en el centro del lago de Maracaibo, sufre hoy de desolación y desmemoria. Aún en ruinas, la imponencia de sus estructuras prevalece y hablan de la búsqueda de tranquilidad de los cuerpos enfermos que una vez la habitaron. Lo interesante que conseguimos en la zona es que el edificio ya de corte un poco más moderno presenta muy buenas características acerca de lo que es un centro hospitalario. Se ve que hubo todo un interés en que las personas que allí utilizaran esos recursos fueran bien atendidos. Funcionaba una especie de residencia. Se ve que se observa que hay cubículos donde las personas podían hacer vida. La construcción del edificio contempla grandes espacios, tiene la construcción, tiene el esquema tradicional de patios centrales con galerías que sirven de protección para los momentos de sol y de lluvia. Contó con un par de cisternas para almacenamiento de agua de grandísima capacidad. Es decir, que ese edificio podía pasar muchísimo tiempo sin necesidad de que se tuviera que recurrir a elementos externos para llevar agua a sus instalaciones.
El Banco Central de Venezuela posee la colección de monedas que circularon en la isla de Providencia, prueba fiel de varios momentos importantes de su historia. En 1882, la Junta Administradora del hospital resuelve crear una moneda interna con fines profilácticos, por lo que labra en 1885, 1887 y 1898 las primeras piezas reportadas y actualmente desconocidas. Para 1913 se realiza la primera acuñación a las que pertenecen ejemplares conocidos actualmente. Otras amonedaciones ocurrieron en los años 1916 y 1939. Ya en 1940 se sustituyen las monedas de circulación restringida con la primera serie de billetes emitidos por el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. La segunda y tercera tirada salieron alrededor de los años 1945 y 1950. A consecuencia de los descubrimientos en materia de contagio y tratamiento de la lepra, en 1958 se ordena la supresión de las piezas de leprosería, consideradas innecesarias a partir de entonces. Cuando se decide cambiar el uso de la isla de Providencia y mudar a los enfermos, ocurrieron decisiones muy infelices, muy lamentables. Me tocó estar justo una semana antes del desalojo. Yo había leído en la prensa regional, que se estaba planificando el traslado de los enfermos hacia un nuevo hospital que llevaría por nombre Cecilia Pimentel, en Palito Blanco. Los enfermos no querían ser desalojados y ellos fueron forzosamente expulsados y con toda propiedad utilizo esta terminología, expulsados de allí. Un territorio que legítimamente e históricamente les corresponde por derecho, porque les fue legado por vía de un decreto por el libertador Simón Bolívar, máxima autoridad de nuestro país para la época. Todos sabemos lo humanitario que era y lo visionario que era nuestro libertador. Y se dice, no me consta porque históricamente no pude llegar a la veracidad de esa información, que él, antes de firmar el decreto, recorrió con Rafael Urdaneta los espacios de la isla, que entonces no se llamaba Providencia, pero de la misma isla, y al asegurarse que se correspondía con las condiciones climatológicas y para una vida digna de estos enfermos, terminó de firmar el decreto. En 1985, el traslado de los enfermos de lepra desde Providencia hasta el Hospital Cecilia Pimentel en los suburbios de Maracaibo significó para casi todos una tragedia personal, por cuanto las autoridades de la época, encontrada y aplicada la cura, querían terminar con la vergüenza de la segregación, pero obviaron los apegos y sentimientos que surgieron con sus habitantes hacia la isla. Llegué bien, me recibieron bien, me dijeron lo que tenía que hacer,
y empecé a conocer los pacientes que eran amables, cariñosos, y ahí yo trabajé hasta que nos pasaron para Palito Blanco, y todavía, porque yo no he dejado de ir a verlos. Yo siempre he dicho que la primera prioridad mía son mis hijos, y después de mis hijos, ellos. A la isla de Providencia llegué yo en el 67. Yo llegué malito, llegué tullido. Y me subieron para arriba para la enfermería. Me colocaron en mi cama y ahí estuve acostado como 5 años. Tullido, no caminaba nada. El viejo Morales estaba mal. Ahí me mejoré y me dieron de alta para las cuadras. Mi señora vino aquí conmigo, se llamaba Elba Rosa Núñez. Se me fue en el 94, 2 de noviembre, a las 10 de la noche se me fue Elba Rosa Núñez. Quedé solito aquí. Y yo le dije a la enfermera, a las profesionales, a la licenciada, yo quiero quedarme en ese cuarto donde se me fue mi señora. Ahí te vas a quedar todo el tiempo que tú quieras, o hasta que muera. Y aquí estoy, gracias a Dios. Nosotros no estuvimos de acuerdo con el traslado, pero como así lo dispuso el señor Carlos Andrés Pérez, el juez que nos hizo venir para acá, a nosotros. El Carlos Andrés Pérez, una vez lo vimos por la televisión, se expresó así, dijo así: hay que acabar con esa vergüenza de la isla de Providencia. Así nos trató. Nosotros para él éramos la vergüenza, algo que es ajeno a nosotros, sino cosa del destino. El destino lleva a uno a eso, compadre. Y por ese motivo nos trasladaron para acá. Y aquí estamos. Carlos Andrés en esa cadenita dijo lo que te estoy diciendo, que iba a acabar con la vergüenza en la isla de Providencia. No acabó con la isla porque la isla está ahí, con los pacientes que lo botaron para aquí. Todos nos vinimos para acá. Bueno, algunos decían malas palabras, que no venían para aquí, no vinieron porque se murieron antes de mudarnos, ¿no? Era muy bonita la isla, habíamos como 900 pacientes o algo más. Entonces, todos tenían casitas para allá, unos, otros, para la orilla de había una isla que llamaban cooperativa. Entonces, por la orilla de la laguna, a esas casas las daban algunos, las tenían, otros tenían un broma restaurante que llaman, vendían comida, y ellos buscaban en el encierro las pacientes, las mujeres, vendían arepas, bueno, comida desde uno y comía para allá, una tontería por ahí por 2 bolívares, comía uno esa vez. La isla de Providencia era un paraíso. Había cine, cementerio, había enfermería de hombres con teléfono por todas partes, enfermería de mujeres con teléfono por todas partes. Pero estamos bien porque estamos vivos, gracias a Dios. Todos los seres humanos no podemos ser iguales, pero cuando se habló de la sacada de los pacientes para allá, unos fueron y sacaron sus dolientes para enterrarlos en Maracaibo, pero otros, ¿no? Allá quedaron. No, en el alma se me quedaron muchas cosas, bailábamos con ellos el 24, el 31, yo me quedaba para bailar con ellos.
Eran muy buenos, bueno, como son limpios de corazón. Muchos enfermos murieron en la isla. También otros más de los que con la clausura de Providencia tuvieron que ser trasladados al Hospital Cecilia Pimentel. Quedan pocos sobrevivientes curados del mal de Hansen, memoria viva de los hechos y el padecer que los marcó para siempre. A mí me quedó siempre la inquietud de qué iría a pasar, cuál sería el destino final de ese territorio. Y bueno, desde los proyectos iniciales, ninguno ha sido feliz, en el sentido de que el desalojo de los enfermos respondió abiertamente, solapadamente, pero abiertamente, en otro sentido, a intereses económicos financieros que querían montar allí proyectos tipo casinos, o sea, rentables para lo lúdico y para un grupo nomás de personas que pudiesen tener acceso por capacidad adquisitiva de usufructuar de ese proyecto. Lo más recientemente se ha hablado de construir, de erigir allí la cárcel de Occidente. Imagínese usted volver a convertir a la isla en un sitio de reclusión, pero peor aún, porque para albergar delincuentes comunes. No hay un rescate patrimonial al plantear un parque temático. No hay un rescate patrimonial al plantear una cárcel. Incluso no hay un rescate patrimonial, como una historia que oí más recientemente, al plantear un monumento en la isla. Ciertamente esperamos que el documental, la investigación, las conferencias y todo lo que se ha hecho en el proyecto Providencia sirva para despertar esa conciencia, que el activo patrimonial debe ser valorado y para eso hay que reconocerlo en toda su extensión. Los vínculos de ese activo, de ese paisaje cultural, los vínculos, las historias, la importancia, todo eso a la hora de proyectarlo va a hacer que la sociedad lo reconozca, y en el momento en que la sociedad lo reconozca como tal, no como una curiosidad, sino como algo que les es propio, es el momento en que la protección, la preservación y el rescate se van a materializar como debe ser, y no como una simple declaratoria, como una simple protección legal que no hace más que simplemente indicar que es un espacio restringido, pero que está simplemente perdiéndose y que cada vez se ve más deteriorado. Todo lo que es conocimiento es importante, todo lo que recrea el alma, todo lo que despierta el entendimiento, el razonamiento, para mí es importante. Y qué más importante si conocer un pedazo de historia, porque si bien es cierto, la historia de todos los ciudadanos que vivimos en este país, no todos tenemos nuestra historia. ¿Por qué no esa gente que padeció ese mal no podían haber tenido su historia? Quiero hacer esa verdad. ¿Qué mejor historia que Constantino, el emperador? Padecía la lepra. A Constantino se le presentaron sus consejeros de sacrificar 3.000 niños para que con la sangre de esos 3.000 niños él se bañara en una piscina, porque con eso le iba a quitar la lepra. Tenemos el emperador Constantino. Y hablar prácticamente, eso tendríamos que narrar muchos hechos históricos acerca de personajes muy importantes que padecieron la referida enfermedad. Y esto que tenemos acá, aquí cuando pasamos el puente sobre el lago, vemos ese islote que hoy se encuentra abandonado. Prácticamente llegan los pescadores, hacen su faena de limpiar pescado. Ahí hay un trozo de historia que prácticamente podemos hacer referencia de unos 150, 180 años de historia que hay en ese islote. En ese islote convivió mucha gente. En ese islote se casaban entre ellos mismos. En ese islote nacían venezolanos que padecían el flagelo. Es más, nacían inclusive sanos y se los llevaban a los familiares acá. En ese islote
Hubo mucha alegría como también hubo mucho llanto. Hubo alegría como también hubo mucho sufrimiento. Eso es un pedazo de nuestra historia. No tanto del Zulia, de Venezuela. Hoy la isla es un nicho ruinoso que fue saqueado hasta en las tumbas del cementerio. Tras su cierre, hubo planes de convertirla en un lugar turístico, en un parque de atracciones para niños y hasta en un emporio de restaurantes para el goce de las familias del occidente venezolano. Nada de esos proyectos y promesas se han cumplido. En otros países, los islotes enclavados en mares y lagos son aprovechados para actividades productivas. En el nuestro son desiertos condenados al olvido o la desmemoria. En esta isla hubo monedas y billetes de circulación restringida que el Banco Central de Venezuela atesora dentro de sus colecciones más preciadas, no solo por su valor patrimonial, sino como instrumento de una sociedad que creó su propia cosmovisión, un mundo aparte, la sociedad de los relegados, los enfermos de lepra. Por eso, hoy Providencia es considerado un paisaje cultural con herencia numismática. Voy a cumplir 8 años metido en este desierto y de mi hermano Heriberto he visto mi desengaño. Desde un pequeño tamaño sufro de esta enfermedad, haberse muerto papá y mamá que me querían. Qué mala suerte la mía, qué mala suerte la mía, no hay más que conformidad. Ya veis, hermano querido, te estáis portando tirano. Acordate de tu hermano que en la isla está metido, que se encuentra dolorido, todo lleno de pesar, en verse su malestar y en verse su mala suerte. A Dios le pido la muerte, a Dios le pido la muerte para ir a descansar. Necesito de Dios y de un poder soberano, no necesito de hermano tan ingrato como vos. Ya estoy perdiendo la voz, la vista la perdí ya. Acórdate de mamá que te dijo antes de morir que no dejaras de venir, que no dejaras de venir a mi cruel enfermedad.